Amén. Ok. Entonces, yo les voy a estar hablando ahora de un tema que yo pienso que es importante en la vida cristiana y que muchas veces no se predica tanto en la iglesia, que es acerca de la tribulación como una herramienta de parte de Dios para consolar a los demás. Entonces, una tribulación o las tribulaciones son una serie de pruebas o una serie de cosas por las circunstancias, problemas, cosas que pasamos en nuestra vida que nos ayudan a crecer en nuestra fe en Dios. Entonces, muchas de ellas o la mayoría vienen a veces por cuestiones externas, es decir, muchas veces el enemigo quiere venir a querer robarnos cosas, a querer destruirnos, pero aún así Dios trabaja o utiliza las cosas que nosotros pasamos para poder mostrar su gloria. ¿Sí estamos hasta aquí? Entonces, yo les quiero leer la porción bíblica en 2 de Corintios 1, 3 al 9, y les voy a estar leyendo la traducción lenguaje actual o la traducción TLA. 2 de Corintios 1, 3 al 9, y dice así: demos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Dice, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Dice, confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos. Dice, y hasta creímos que íbamos a morir. En realidad nos sentimos como los condenados a muerte, pero eso nos ayuda a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no confiar en nosotros mismos. Entonces, aquí está hablando acerca precisamente de que a través de las circunstancias que pasamos, a través de los problemas, a través de las tribulaciones que puedan suceder en nuestra vida, dice, nosotros hallamos consolación en Dios. Y dice, no solamente eso, sino que a través de esa consolación que nosotros recibimos, nosotros en algún momento vamos a poder consolar a los demás que pasaron por una situación, o que están pasando más bien por una situación similar a la que nosotros pasamos en algún momento, y Dios nos ayudó a salir de esa situación. ¿Sí? Y no solamente dice eso, sino que dice que lo hacemos como Cristo lo hacía. Es decir, muchas veces en la iglesia no nos predican de que vamos a padecer por Jesús. La vida no es solamente, en Cristo no solamente es buenas cosas, también hay sufrimiento. También hay momentos en los cuales la pasamos mal, pero hay una promesa en Dios de que Él está con nosotros en toda circunstancia. Dios no nos prometió que nosotros íbamos a estar bien todo el tiempo. Lo que Dios nos prometió es estar con nosotros todo el tiempo. ¿Amén? Entonces, con relación a estos versos podemos ver ciertas cosas que nos van a ayudar a comprender
el proceso de nuestras tribulaciones o de las circunstancias o problemas que estemos pasando, y así nos van a poder ayudar a traernos o traerle a los demás consolación. Y el primer punto que yo pudiera poner aquí es dar gracias a Dios porque Él es bueno, amoroso, dice, y siempre nos responde, es decir, siempre nos ayuda. El verso 3, se los voy a leer nuevamente en la traducción lenguaje actual, los voy a estar leyendo verso por verso para desmenuzarlo bien, y dice: demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso que siempre nos ayuda. Entonces, podremos pasar por dificultades, podremos pasar aún por dolor o por circunstancias muy crudas o difíciles, pero nosotros debemos de entender y poner en nuestras vidas el poder dar gracias a Dios, aún en nuestras circunstancias, porque dice aquí: Él es un Padre bueno, un Padre amoroso y un Padre que no nos deja, un Padre que siempre nos ayuda en todo. Entonces, como hijos, tenemos que darle gracias a Dios aún en los momentos difíciles. No solo debe de ser cuando estamos bien, porque cualquier persona puede hacerlo cuando está bien, pero cuando estamos mal, cuando estamos pasando por dificultades, debemos de aprender a dar gracias a Dios, porque sabemos que Él nos va a ayudar a que nosotros podamos salir de esas circunstancias, o nos va a ayudar en ese proceso en el cual estamos pasando. Aún sean cosas difíciles, Dios nos va a ayudar. Entonces, en la palabra, en primera de Tesalonicenses 5:18, es un verso bastante bueno. Se los voy a leer también en la traducción lenguaje actual. Dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Dice: esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, debemos de aprender a dar gracias en cualquier circunstancia. No nada más cuando nos está yendo muy bien, sino también cuando no entendemos los procesos por los cuales estamos pasando, poder decir: Señor, gracias, porque aunque no sé por qué estoy pasando por esta tribulación, por esta circunstancia, por este problema, yo sé que tú vas a mostrar tu gloria a través de esto. Y por eso lo que hago es darte gracias. Eso dice que es lo que Dios espera, que le demos gracias en todo. Entonces, el que demos gracias a Dios aún en las tribulaciones es algo que espera que hagamos, porque es una actitud de total dependencia a Él. Yo no puedo decir dependo de Dios totalmente cuando en mis problemas, cuando en mis circunstancias, cuando estoy pasando por alguna cuestión que yo no entiendo, yo me rindo. Esto nos ayuda a que nosotros podamos depender totalmente de Él y no de nosotros, porque ahí se muestra que Dios es Dios y que nosotros dependemos de Él, porque somos seres humanos, que no podemos controlar todas las cosas que están pasando en nuestra vida. Literalmente no podemos. Se nos salen cosas de las manos. Pero aún así, Dios nos ayuda a que nosotros podamos depender de Él y en nuestras circunstancias podamos hallar consolación en Él. Entonces, cuando dependemos de Él, sabemos que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, que está con nosotros siempre. Es decir, siempre quiere decir en cualquier
circunstancia. Y te voy a leer 3 versos con relación a esto. Deuteronomio 4, 30 al 31. Deuteronomio 4, 30 al 31. Y dice así: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, dice, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, Él no se olvida de sus promesas, Él no se olvida, Él es misericordioso, Él no nos va a dejar, ni va a permitir que seamos destruidos. Él siempre va a estar en cualquier circunstancia. Josué 1:5 también quiero leerles. Josué 1:5. Josué 1:5. Y dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, yo quisiera que pusieras ahí tu nombre. Dice, como estuve con Moisés, así estaré con Axel. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Desamparar quiere decir dejar. Entonces Dios no nos va a dejar ni desamparar. Y así como estuvo en algún momento con Moisés, lo estuvo con Josué, y así también va a estar con nosotros en todo momento. En Mateo 28:20, en la última parte dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos. Entonces Él siempre va a estar con nosotros. Dios no nos promete que no tendremos tribulaciones, al contrario, nos dice que vamos a tener, porque sabe que tenemos que pasar por ellas para poder ser forjados en nuestra fe. Pero nos promete estar con nosotros todos los días y en todo momento consolándonos. Eso sí promete. Él nos va a estar consolando a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las cosas que no entendemos. Él nos va a consolar y va a estar con nosotros siempre. Entonces, iglesia que no te predica de esto, también, entonces no es iglesia. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar bien. Pero sí, Dios va a estar siempre con nosotros y nos va a ayudar a forjar nuestro carácter y nuestra fe a través de todo lo que pasemos. La pregunta es aquí, si realmente estamos queriendo ser firmes en nuestras convicciones a pesar de cualquier circunstancia que podamos pasar. El punto número 2, regresamos a 2 de Corintios, en el capítulo 1 y el verso 4. Este punto 2 dice, Dios nos ayuda, es decir, nos va a consolar para que podamos consolar a los demás. El verso 4 en la traducción lenguaje actual dice, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Entonces, en nuestra dificultad, en nuestro sufrimiento, Él nos da la ayuda, Él nos da el consuelo para que en algún momento nosotros podamos consolar y ayudar a los que sufren o a los que tienen el mismo problema que nosotros en algún momento tuvimos.
Porque vemos la gloria de Dios, porque vemos que a pesar de todo lo que sufrimos, Dios nos sacó adelante en todas las cosas. Entonces, es el que nosotros podamos tener aflicción, nos va a ayudar a que nosotros podamos ayudar a los demás. Hay una pastora allá en Reynosa que perdió a su esposo por COVID, y Dios la empezó a levantar en un ministerio en el cual ayudaba precisamente a mujeres viudas que habían pasado por una pérdida, porque literalmente su pérdida Dios fortaleció tanto a ella como a sus hijos en esos momentos de dificultad, porque no solamente perdió a su esposo, perdió en un mes, me parece que perdió a sus papás y perdió a su esposo. En un mes, 3 pérdidas. Y Dios utilizó eso que a lo mejor el enemigo utilizó para mal, lo utilizó para mostrar su gloria y para poder ayudar a otras personas a ser consoladas, así como ella fue consolada a través de su proceso. Entonces, en esos momentos de aflicción, en los cuales nos sentimos tristes, nos sentimos desesperados, con angustia, tenemos que buscar el ser consolados por Dios. Y es a través de buscar de su presencia, por medio de la oración, por medio del clamor, porque para eso nos dejó al Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros solamente un día. Dice, siempre. Todo el tiempo vamos a tener un ayudador, un consolador que esté con nosotros para impulsarnos en nuestros procesos. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Entonces, nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo al momento de aceptar a Jesús en nuestro corazón, y por lo tanto nosotros podemos ser consolados por Él todo el tiempo. Pero para eso tengo que buscarlo en su presencia. Yo les conté más o menos hace como un mes, cuando falleció mi hermano, que ese día que yo me enteré, todavía leí mi Biblia ese día y todavía me puse a orar, y en ese momento me quebranté y empecé a decirle, yo no entiendo este proceso, yo no entiendo por qué está sucediendo esto, si mi hermano era una persona que no se metía con nadie, etcétera, ¿no? Y yo empecé literalmente a sentir como Dios me estaba consolando, pero para eso yo tenía que abrir mi corazón, mis sentimientos, mis emociones a Él, y entonces yo pude recibir consolación en su presencia. En esos momentos en los cuales abrimos nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros sentimientos, lo que va a pasar es que en su presencia vamos a recibir consolación. Entonces, a veces como cristianos y como seres humanos sentimos que Dios nos abandona cuando estamos pasando por pruebas, pero no es así. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. A veces podremos sentir que en nuestros procesos no está Dios con nosotros, pero sí está, porque dice que Él está siempre. Entonces debemos de buscar eso en nuestras vidas. Ahora, solo tenemos que acercarnos al trono de la gracia para hallar socorro en los momentos de dificultad. En Hebreos capítulo 4, verso 16, Hebreos 4,
verso 16, dice así, dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en los momentos en los cuales estoy pasando por dificultades, o estoy pasando por problemas, o estoy pasando por procesos difíciles, lo que tengo que hacer es correr a su presencia, al trono de la gracia, y entonces voy a hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estamos pasando por dificultades, lo que tenemos que hacer, o cuando nos sentimos que nos ahogamos, por ejemplo en el mar o algo así, ¿qué es lo que hacemos? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Cierto? Entonces, en esos momentos debemos de clamar a Dios porque nos ayude, porque nos consuele, porque nos impulse a que nosotros podamos seguir con ese proceso. Pero para eso tengo que estar buscándolo a Él, yendo al trono de la gracia, y entonces vamos a tener el socorro que necesitamos, la ayuda que necesitamos de parte de Dios. Entonces, para acercarnos a Dios, tenemos primero que tener confianza en Él, que nos va a responder. Tenemos que aprender a saber que Él nos responde todo el tiempo, de muchas formas, de muchas formas. Ayer en la mañana, precisamente, yo estaba pensando en ciertas cosas que estaban pasando por mi mente, y me mandan un mensaje y me dice: yo siento que Dios te está diciendo esto, esto y esto y esto. Y yo dije: órale. Me respondió de volada, ¿no? Porque a veces sentimos que no podemos más. Literalmente les digo, o sea, esta semana ha sido bien pesada para mí. Bien pesada. El proceso, yo dije: ¡ay! Me sentía muy cansado, me sentía muy estresado, me sentía mal. Pero al yo poder leer esa palabra de otra persona que ni siquiera me conoce, entonces digo: wow, el Señor sí me conoce, y el Señor sí consuela en los momentos de adversidad y en los momentos de tristeza, de desánimo, etc. Entonces, ya que hemos recibido la consolación de parte de Dios, podemos ayudar a otras personas personas que estén pasando por la misma prueba o por cosas similares, las cuales le ayudará a estar fortalecidos en su fe en el Señor. Yo recuerdo en estos días había una chica que estaba contando su testimonio de que tenía miedo o sea, como de disfrutar la vida, porque a su papá hace años lo asesinaron. Entonces, yo en ese momento sentí de parte de Dios compartirle lo que yo había pasado en mi proceso con mi hermano, que estaba pasando, ¿no? Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Yo siento decirte esto de parte de Dios. A pesar de todo lo que ha pasado, o lo que he pasado, veo de una manera distinta las cosas. Y le digo: Dios me llevó no a juzgar a esas personas, sino a poder estar orando por ellas constantemente hasta que caigan a los pies de Cristo. Entonces yo sentí decirle eso. Estaba pasando a lo mejor por una cuestión similar o no muy bien, pero yo sé que esa palabra trajo consolación a su corazón. Entonces, de esa misma forma, Dios puede usar tu vida o lo que has pasado en algún momento y has tenido consolación de Él para poder ayudar a otros en el mismo proceso o procesos similares que pasan
las personas también. Entonces nosotros tenemos que ser como Bernabé, que significa hijo de consolación. Bernabé es una persona en la Biblia, es un apóstol que ayudó a Pablo en su proceso de que nadie creía en él. Y lo estuvo impulsando a que pudiera crecer en Dios. Entonces nosotros debemos de ser hijos de consolación, es decir, Bernabés, que levanten a otros en los momentos en los cuales están pasando por dificultades, por problemas, por situaciones complicadas, etcétera, ¿no? Entonces, como cuerpo de Cristo, Dios nos lleva a ayudar a los demás cuando están pasando por dificultades. En 1 Corintios 12, 25 al 26, 1 Corintios 12, 25 al 26, dice así: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces te está diciendo aquí, o nos está diciendo, si una persona padece, debemos de dolernos con esa persona. Pero cuando nosotros no hemos pasado a lo mejor por la misma situación, va a ser más difícil que yo pueda tomar el dolor de otra persona como mío. Pero cuando yo pasé por el mismo proceso o por un proceso similar, voy a entender a la persona y le voy a ayudar a ser consolada también. Como iglesia, Dios nos llamó a eso, a consolar a los demás. Entonces, aquí yo puse una pregunta: ¿cómo podría dolerme el padecimiento de otros si no he padecido lo mismo? Es más difícil. Pero cuando hemos padecido lo mismo, podemos ponernos en el lugar o en los zapatos de la otra persona que está pasando por esa prueba. Entonces, por eso sufrimos también nosotros, para que cuando los demás o las demás partes del cuerpo pasen por pruebas, podamos ayudarlos por medio de la consolación. Si los demás están pasando por pruebas similares, lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder ayudar a consolarlos y decirles: yo sé que se ve difícil, yo sé que a lo mejor no ve salida, pero si Dios me sacó a mí de esa misma circunstancia, también lo puede hacer contigo. Amén. Entonces, ahí mismo regresamos a 2 Corintios 1, 6, y la primera parte del verso dice: sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Les vuelvo a repetir: sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Es decir, está diciendo, mi sufrimiento ayuda a que tú puedas ser consolado en algún momento. Y dice, Dios nos ayudó a nosotros para que también podamos consolarlos a ustedes. Entonces sufrimos, pero a través de ese sufrimiento recibimos consolación de Dios, y a través de ese sufrimiento muchos pueden recibir también salvación, y a través de esa ayuda que Dios nos da, nosotros podemos consolar a las demás personas. El tercer punto, en el verso 5 de 2 Corintios 1, el tercer punto es: nosotros vamos a pasar por sufrimiento como Jesús. En el verso 5, en la traducción lenguaje actual, dice: nosotros sufrimos mucho. Dice: nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió. Dice: pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Entonces, si te padecemos sufrimiento, si sufrimos mucho,
así como Jesús sufrió, pero dice, por medio de Cristo, nosotros, o por medio del Espíritu Santo, nosotros recibimos consuelo en esos momentos de sufrimiento, de dificultades, de tristeza. Entonces, la vida del cristiano no es fácil, porque al parecer como cristianos nos hemos hecho un pensamiento de que la vida en Cristo es solo prosperidad y cosas buenas. Hasta existe uno, ¿no? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Cuando la palabra nos está diciendo otra cosa. Sí podemos ir con las personas y decirles, Dios te puede ayudar y puede sacarte de ese problema, pero yo no le puedo prometer a alguien que va a parar de sufrir, porque sería algo en contra de la palabra. Dice que algunos hasta van a ser asesinados en causa del nombre de Cristo. Entonces no siempre vamos a estar bien. Entonces la Biblia nos dice que no es así. Tenemos que tener el pensamiento de Cristo, es decir, que también vamos a sufrir por causa de Él y gozarnos en ello. Sufrimos y padecemos por Él y también nos tenemos que gozar en Él. Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1 dice, porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, está diciendo, tomen el pensamiento que van a sufrir en algún momento. Y dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Verso 12 y 13 de ese mismo capítulo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis en gran alegría. Entonces nos está diciendo que nosotros nos gocemos en los momentos en los cuales padecemos, a pesar de que no entendamos por qué lo estamos viviendo. Y no te estoy diciendo que no ores, a lo mejor porque cambien las circunstancias, pero sí debemos de aprender a que a pesar de todo nosotros estemos gozosos, porque Dios está siempre con nosotros. Si lo tenemos a Él, dice hasta la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, cuando empezamos a tomar el pensamiento que tuvo Cristo, ahí sí podemos animar y consolar a otros para que puedan tomar el mismo pensamiento en el cual hallarán consolación. Yo, si no tengo ese pensamiento de Cristo, de que a veces voy a pasar por sufrimiento, ¿cómo le voy a poder decir a alguien más, échale ganas, a pesar del sufrimiento que estás pasando, Dios va a estar contigo, si yo mismo no lo creo? Necesito primero creerlo yo, tomar ese pensamiento, y entonces voy a poder ayudar a otros a ser consolados. ¿Por qué? Porque estoy viviendo ese pensamiento. Cuando nosotros decimos que nosotros vivimos conforme a la palabra, entonces tenemos que estar alineados a ella. El punto 4, la consolación de nosotros servirá para que tengan paciencia y soporten las tribulaciones las demás personas. En 2 de Corintios 1:6, en la parte B, y el verso 7 dice así: así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Te lo vuelvo a repetir: así ustedes
podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los va a consolar. Entonces, la consolación que nosotros vamos a dar a los demás va a servir para que ellos puedan tener paciencia y puedan soportar la prueba que están pasando y puedan decir, así como nosotros fuimos consolados, así como vimos respuesta a nosotros de parte de Dios, ustedes también van a ser consolados y va a haber una respuesta de Dios. Entonces, cuando nosotros animamos a que tengan fe y sean pacientes aún las dificultades, Dios los comienza a consolar por medio de nosotros para que sigan teniendo esperanza en Él. Esa es la cuestión. Cuando nosotros hemos sido consolados por Dios, lo que va a pasar es que cuando la persona esté pasando por la misma circunstancia o cuestión similar, lo que va a pasar es que a través de nuestro testimonio, ellos van a poder tener esperanza. Van a poder tener un rayo de luz que digan, sí se puede salir de esto a pesar de que no se vea salida. El punto 5 nos ayuda a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Verso 9, traducción lenguaje actual. En realidad nos sentimos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no confiar en nosotros mismos. Entonces, nosotros vamos a poder ayudar a los demás a que confíen en Dios y no en ellos mismos. Nosotros pasamos por esas tribulaciones y por esas circunstancias porque muchas veces no podemos controlarlas, esas circunstancias y esos problemas. Pero ahí nosotros estamos demostrando que no somos perfectos, que no tenemos todo el poder. Pero cuando nosotros nos centramos en Dios, Él sí tiene el poder para poder sacarnos de esas circunstancias o ayudarnos en el proceso. Entonces es cuando nosotros ayudamos a los demás a que confíen en Dios y que no confíen en ellos mismos. Y aquí puse una pregunta: ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido que no hayamos salida en nuestras tribulaciones de tal forma que sentimos que desfallecemos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tribulaciones en las cuales sentimos que ya siento que muero, siento que no veo salida, siento que ya se me acabaron las fuerzas? Como ellos sentían que morían. Pero cuando nosotros volteamos después de que hemos pasado por esos procesos y vemos que alguien más pasa por ello, decimos, ahora lo veo fácil. ¿Pero por qué? Porque ya no estamos en la misma situación, y si la estamos, ya la pasamos de alguna forma a través del poder de Dios. Entonces, nosotros, dice aquí, pero son en esos momentos en los cuales aprendemos a depender de Dios, mostrando que no podemos nosotros solos y que necesitamos de su gracia sobre nuestras vidas. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Es un verso muy conocido. Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, del 9 al 10, y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Entonces es ahí en esos momentos de vulnerabilidad, es ahí en los momentos de tristeza o de desánimo que yo puedo ver el poder de Dios reflejado en mi vida. Porque estoy diciendo, yo no puedo en todas las cosas, pero tú tienes el poder a través de la gracia para poderme levantar. Bástate mi gracia. Entonces nos debe de bastar solamente Él, porque Él nos va a ayudar en todos los procesos de nuestra vida. Entonces, en esos momentos de dificultad, Dios nos va a consolar por medio de su amor y por medio de otras personas. Lo vamos a poder ver. Yo les decía, yo pude sentir el amor de Dios en este proceso con pérdida de mi hermano, pero también pude ver también el amor de otros hacia mi vida al apoyarme en mi proceso. Y eso es lo que ha fortalecido mi vida. Literalmente ayer estaba contando mi testimonio y esta persona me dijo, es que no puedo creer que estés contándolo de esta forma. Le digo, ya ves, es que es Dios a través de mi proceso. Porque yo sé que de alguna forma hubiera pasado si no hubiera tenido a esas personas que me ayudaran, a esas personas que levantaran mis brazos, a esas personas que estuvieran orando por mí constantemente, entonces yo no hubiera sido consolado por Dios de la manera en que fui consolado por Él. Entonces, en esos momentos de dificultad, nosotros somos consolados por medio del amor de Dios y por medio de otras personas, por lo cual podemos conocer a Dios verdaderamente. No solamente de oídas, sino que vemos su poder sobre nuestras vidas respondiendo en cada circunstancia difícil. Job 42:5, fíjate qué es lo que dice. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pasó por un chorro de problemas, circunstancias difíciles. Dijeran por ahí, nada más le faltó que lo orinara un perro. Su mujer le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y ya muérete. Proceso difícil. Perdió a todos sus hijos, perdió sus riquezas. Y él conocía a Dios de palabra. O sea, conocía a Dios a lo mejor por un concepto, por una idea. Pero cuando él pasó por ese proceso y después Dios lo empezó a respaldar, lo que pasó es que dijo, antes solamente te conocía de oídas, antes solamente sabía que tú existías, pero ahora puedo ver tu poder en mi vida. Y de esa misma manera nosotros, cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por dolencias, por circunstancias difíciles, vamos a poder realmente conocer quién es Él. Entonces, como conclusión podríamos decir, nosotros padecemos por tribulación para poder consolar a los demás en los momentos de dificultad, animándolos a que den gracias por todas las cosas, confiando en Dios, que estará con ellos así como lo ha estado con nosotros. Vamos a poder decirle a los demás, vamos, échenle ganas en sus dificultades, porque deben de dar gracias en esos procesos, porque van a ver la mano de Dios en sus vidas. ¿Qué otra cosa? Debemos de impulsarlos a que confíen en Dios, porque Él no los dejará, no los desamparará, por lo cual deben acercarse aún más a Él para ser consolados, teniendo en mente
que vamos a estar pasando por dificultades constantemente como Cristo lo hizo, pero que el Señor siempre va a estar con nosotros. Entonces, no le podemos mentir a los demás y decirles, para de sufrir. No, le tenemos que decir, va a haber sufrimientos, va a haber tribulaciones, va a haber circunstancias difíciles, pero Dios siempre te va a acompañar en cada proceso y te va a ayudar aún en los momentos en los cuales sientes que ya no puedes más. Y de ahí, así que por medio de la consolación de Dios, les ayudará a producir la paciencia para que aprendan a confiar en Él y no en ellos mismos. Así como nosotros lo hemos aprendido siendo consolados por Dios y sabiendo quién es Él con nuestros propios ojos. Amén. Entonces, animémonos en ese proceso de tribulación. Animémonos en los momentos difíciles. Busquemos el consuelo de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces, en momentos en los cuales no veamos salida, vamos a ver que Dios va a estar respaldando nuestras vidas, ayudándonos en todo momento. Y cuando salgamos de ese proceso, nosotros vamos a poder decir con seguridad, Dios existe, yo he visto su poder, y como lo he visto, tú también vas a recibir o vas a ver su poder reflejado en tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vamos a tomar un tiempo de oración, y si tú has sentido que esta palabra ha tocado tu vida, yo te voy a pedir que seas honesto y vamos a orar porque Dios traiga esa consolación a nuestras vidas. Amén.